Lina Romero, ya aquí le di a admitir. Bueno, listo, muchachos. Entonces vamos a continuar con nuestra clase. Vamos a continuar con el tema que traíamos de la clase pasada, ¿cierto? ¿Se acuerdan que vimos la clase pasada? Yo, profe, interpretación, imágenes de la novela. la novela. Juan David, vimos lo de la novela, ¿cierto? ¿Qué es la novela? ¿Quién se acuerda qué es la novela? Yo, profe, yo, Juan David Espina. Yo creo que... Espere, Juan David, espere, Juan, démosle la oportunidad a otra persona. Espere, vea, por acá está alzando. Ay, y el Lillén, a ver, Sarit. Profe, yo se llama Enrique. Es una narración extensa en prosa de carácter ficticio, pero inspirado en la realidad. Muy bien. Santi, le voy a pedir un favor. Quite el fondo que tiene, ¿sí? Es que eso genera distracción en sus compañeritos. Gracias. Ya eso le dan para cuando ustedes se reúnan en sus grupos. Listo. Bueno. Se llama Enrique. Señor Santiago, ¿sí? La novela es una escritura de ficción que trata sobre la vida real sin ser parecida a ella. Bueno, muy bien. Ay, Santiago Hernández, por acá. Sí, ustedes. ¿Cuál? Santiago Hernández, si yo le di a admitir. Es Samuel Hernández. Es Samuel, sino que aparece con ahí como Santiago, ¿no? Sí, profe. Listo, muy bien todo lo que ustedes han dicho, entonces vamos a continuar con nuestra novela, ¿sí? Entonces lo que decían ustedes muy bien, que es una narración extensa, está escrita en prosa, es de carácter ficticio, pero entonces está inspirada en la realidad. Pues presenta gran intensidad ya que el autor pues se centra mucho en la vida de los personajes y todo su mundo alrededor, su mundo interior también. Vimos cuáles eran las características y esto, ¿cierto? Entonces para hoy vamos a ver cuáles son los elementos de la narración de la novela. Vamos a ver cuáles son los elementos de la novela. ¿Sí? Entonces, ¿qué encontramos dentro de estos elementos? Vamos a empezar entonces con el narrador, ¿sí? Entonces, muy a menudo pues se tiene la idea que el narrador es el mismo escritor, pero en la realidad el escritor, él cuenta, bueno, él también, vamos a ver qué papel desempeña aquí dentro de las novelas, ¿cierto? Entonces, hay que ver cuando él está dentro de la novela que actúa y cuando ya solamente pues escribe la novela, ¿cierto? Y pues también lo que yo les digo, pues vamos a ver cómo se llama, pues dependiendo el papel que cumpla cada uno o es el escritor dentro de esta novela. Entonces copian entonces elementos de la narración y copian el narrador. Los elementos, entonces vamos a empezar por el narrador. ¿No le copiamos lo que está abajo del narrador? No hay necesidad de que copien eso. Listo, Miss. Bueno, listo. Entonces vamos a ver acá. No, profe, espera. Listo, profe. ¿Listo? No, espera, profe. ¿Quién más? Jimena. Ay, Jordi, ya Yo le estoy había... copiando la definición. ¿Sí? ¿Está copiando? Ay, David Cruz, ustedes que dicen no es de acá, ¿cierto? ¿No? O No, alguien que profe. ingrese con No, ese, ¿no? Bueno, No, listo. Miss, no sé. No sé. Para que caiga en cuenta que no está en su clase. Pues sí, porque ahí está perdiendo bueno, lo voy a admitir, pongan cuidado quién es, pues para que de verdad se dé cuenta y busque su clase, o si no ahí va a perder toda la hora.
Entonces dice que muy a menudo se tiene la idea que el narrador es el mismo escritor, pero en realidad el escritor para contar se sirve de una voz, la del narrador. El narrador es la voz que cuenta al lector lo que va sucediendo en la narración, presenta a los personajes y sitúa la acción o secuencia de los acontecimientos en un espacio, en un tiempo determinado. ¿Listo? Entonces si van a copiar de ahí algo, entonces ya les dejo un momentico ahí. Profe, el niño ya se dio cuenta que no es su clase. Ah, sí, ya se fue. Ah, bueno, es que es mejor, porque si no, ahí pierden el tiempo. Listo. Ya pues cambiar. Bueno, seguimos. Pero, profe, ¿No? Diapositiva. Sí, profe, ya. ¿Ya? Bueno. profe. No, profe. No, profe. Ay. Bueno, no hay necesidad de que copien todo. Tomen apuntes importantes. Pulidos si es de acá, ¿cierto? Sí. Sí, profe. Bueno. Profe, señora. Pero vamos a escribir esa diapositiva. No, no hay necesidad de que escriban todo eso, no. Es que vamos a ver cuáles son, o sea, cuáles son las clases de narrador, ¿sí? Entonces, pues cuál es el papel uno siempre piensa que el papel del narrador solamente es como contar lo que está pasando en la historia, ¿cierto? Es la voz que le cuenta al lector lo que va sucediendo en la narración. Sí, presenta a los personajes y sitúa la acción o consecuencia de los acontecimientos en un espacio, en un tiempo determinado. Ay, ¿por qué no ingresa este chico? Bueno, seguimos. Entonces vamos a ver el narrador omnisciente, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es esto del narrador omnisciente? Entonces, como su nombre lo indica, es un narrador que todo lo sabe, que todo lo está viendo. Ese narrador está en todas partes y pues observa detenidamente el acontecimiento, pero él no participa de ellos, ¿sí? Él simplemente está narrando, está contando, pero no está dentro de la novela como tal, ¿sí? Entonces, ¿qué características tiene esto del narrador omnisciente? Entonces, expone y comenta las actuaciones de los personajes y los acontecimientos que se van desarrollando en la narración. Se internan los personajes y les cuenta a los lectores los pensamientos, o sea, hasta el mínimo pensamiento, los pensamientos más íntimos que se cruzan pues por las mentes de los personajes. Domina la totalidad de la narración, sabe lo que va a pasar, lo que va a ocurrir en el futuro, sabe lo que pasó, ya ocurrió, ¿sí? Y también pues dice que utiliza la tercera persona del singular. Profesor, ¿lo escribimos? No, tomen así como lo más importante. Copien solamente que es un narrador omnisciente, no más, no copien las características. Bueno, dice que utiliza la tercera persona del singular. ¿Cuál será la tercera persona del singular? Él, ella. es. Ajá, muy bien. Entonces, utiliza la narración pues en eso, utilizando la tercera persona. Solamente copien lo que es el narrador omnisciente, no copien las características.
¿Listo? Entonces solamente pues para que ustedes identifiquen que el narrador omnisciente entonces es el que indica cómo va pasando toda la historia. No, profe, todavía no. No le voy a pasar. Indica cómo va ocurriendo toda la historia, lo que yo les digo, conoce todo, sabe lo que ocurrió, sabe lo que va a pasar, ¿sí? Entonces, esas son así como las características de un narrador omnisciente. ¿Listo? Solamente cópianlo acá arriba, las características, no hay necesidad de que las No, copien. profe. Profe, Ay, bueno, mientras ustedes van terminando ahí de copiar, yo voy a rectificar aquí mi lista. A ver, ¿quién me falta? ¿Vaquero Tomás está? No. ¿Barreto Andrés Felipe? Sí, señora. Sí, sí está. Sí, señora. Barreto sí. Bello Camacho va a ingresar. Miguel Ángel Castro. Buenos días, profe. Perdón por entrar tarde, es que se me fue el internet. Buenos días, Miguel. Ay, ¿a quién estoy preguntando? Por Miguel Ángel Castro. No lo tengo acá registrado. Sí. Andrés Camilo González. ¿Está Andrés Camilo González? ¿No? No, profe, casi no se conecta. Creo que no. Nieto Barbosa Valeria. Está. Tampoco, ¿cierto? Tampoco la tengo aquí registrada. Esta niña, Romero, dicen que nunca, Ani no se conecta. Diego Alejandro Triviño. No, porque... No está, profe, no tiene Y internet. Camilo Andrés. ¿Uzcategui? Sí, No, profe, él se conecta tampoco. por ahí tarde. Él se conecta tarde. ¿A todas las clases se conecta tarde? Por el internet, Profe, profe. por el internet. Ah, bueno, listo. Ahora sí, voy a pasar al otro narrador. Ahora el narrador. No, profe, espera. Acuérdense, el narrador omnisciente, ya les falta. No es que nos copien todo eso, solamente copien cuál es como lo principal de él, qué hace y ya. pequeño resumen. Eso. Bueno, ahora sí me voy con el narrador protagonista o testigo. Profe, a Camilo sí se le fue el wifi. Le escribí, no le llegan los mensajes. Sí, Camilo, venga, aquí lo anoto hoy. Aquí tome nota. Bueno, el narrador protagonista o testigo, ¿qué pasa? Entonces, pues tiene como dos formas de participar en la novela, ¿cierto? Entonces está como personaje protagonista, que su discurso permite descifrar pues características del personaje que narra, utiliza la primera persona del singular, lo cual nos permite pues dar a conocer con naturalidad los pensamientos del personaje y hacer parecer que se trata de una narración pues como más autobiográfica.
Es cuando es como personaje protagonista, ¿cierto? Cuando es como personaje secundario, cuando es personaje secundario, su presencia en los acontecimientos es como menos marcada, ¿sí? Su discurso permite conocer las características de los personajes que narra, pero estas tienen menor importancia en el diseño general de los personajes y en las relaciones que éste establece entre ellos. Y aquí pues utiliza la tercera persona del singular. Entonces ya cuando es como un personaje secundario. Ay, Juan Diego Suárez. Se había salido. Entonces estamos viendo los elementos de la novela, entonces estamos viendo pues primero el narrador, vemos que encontramos dos clases de narradores, que está el narrador omnisciente, que es el narrador que no participa pues como de la novela, sino que es el que, como dice, está narrando, está contando todo, ve todo lo de los personajes, sabe qué pasó, sabe qué va a pasar en el futuro, ¿sí? Y ya un narrador protagonista o testigo, pues encontramos dos clases. Está cuando es un personaje protagonista o cuando ya es un personaje secundario. ¿Listo? Sí, señora. No, profe. No, profe. No, profe. Ya, profe. Todavía no. No, profe. ¿Listo? Pues queden colocados. Ay. Ustedes, yo no les entendí, yo no entendí. ¿A quién está hablando? Manrique, profe. Espere, Manrique, espere un momentico, porque no le escuché nada, nada. Mejor que escriba por el chat. Ahí le habilité para que me escriba qué es lo que quiere decirme. ¿Sí? Porque no le escuchamos. Santiago, no le escucha nada. Internet. ¿Que le está molestando el internet? Pues eso es lo que yo le entiendo, no sé. Sí, profe, que le está molestando Sí, el profe, yo internet. también le entiendo lo mismo. Ah, listo. Señora. Ay, me salí. Santiago. Le entendí que tiene inconvenientes con el internet. Sí, eso fue lo que le entendí. Sí, profe. ¿Sí? Ah, bueno, toca tener paciencia, Santiago. ¿Listo? Bueno, venga, aquí les vuelvo a compartir. Se volvió. Y vamos acá, ¿cierto? Bueno, ahora vamos para el siguiente. Espera, profe, le tomo pantalla azul. Espera, profe, no. Bueno, hijos, ¿ya? Ahora vamos con el siguiente elemento. Profe, se me volvió el internet y no te escuché lo que me dijiste ahorita. No, profe, ve para arriba y le tomo una foto.
Que sí, que tenía inconvenientes con el internet, que eso era lo que le había entendido. Ya, profe. Sí, profe, ya la tercera vez que se me sale solo. Bueno, ahora vamos con el siguiente, el tema. Entonces, ¿qué se desarrolla aquí o qué vemos en esto? Pues que es la idea central que plantea el autor y se desarrolla a través de la obra central. Muchas veces el tema de la novela lo encontramos en el título, ¿cierto? Pueden existir diversos, ¿cómo les digo yo? Acciones diversas que se desarrollan pues simultáneamente dentro de los relatos, ¿sí? Entonces esa es la habilidad que tiene el autor de tratar como diferentes personajes a la vez y cada uno de esos pues está desarrollando como una temática, o sea, esa habilidad que tiene como entrelazar simultáneamente varias historias, ¿cierto? Entonces, de eso trata el tema. Entonces, el tema es como la idea, pues la idea central que plantea el autor y se desarrolla pues a través de la obra central, ¿sí? Listo, profe. ¿Listo? Bueno. Vamos con el No, profe, todavía no. Profe. No, profe, todavía no. Ya, no, listo, no se me pongan. Listo, profe. Bueno. Ya vimos el tema. Profe, espera. ¿Qué? Espera, profe, espera. Ya me volví al tema, ya. Bueno, vamos con el siguiente. Los personajes. Los personajes, entonces en la novela los personajes son más complejos que los personajes de los cuentos, ¿sí? El narrador pues no solo presenta las acciones que llevan a cabo, sino que también pues da a conocer sus sentimientos, sus ideas, sus intereses, pues como todo lo que tiene que ver con esto de los personajes, también plantea sus dudas, sus temores. Entonces, pues la misma extensión y complejidad de la novela, pues permite como una evolución en los personajes, ¿cierto? Entonces, tratar todo esto, o sea, por eso se dice que las novelas son tan extensas, porque pues trata todo, tiene en cuenta todo lo de los personajes. ¿Listo? No, profe. ¿No? Bueno. No, profe. Sí, No, profe, no. Pues pueden colocar apuntes así importantes como por ejemplo en la novela pues los personajes son más complejos que los cuentos, el narrador no solo presenta las acciones que llevan a cabo, sino que también pues da a conocer los sentimientos, las ideas, los intereses, bueno, etcétera, pues de los personajes. Listo, Miss. Bueno. No, todavía no. Entonces, de los elementos hemos visto el narrador, ¿sí? Que entonces se divide en narrador omnisciente y narrador, ¿qué? Protagonista, ¿cierto?
Estamos señora. viendo otro elemento que es el tema, pues hace referencia pues a todo ya lo que se va a tratar en la novela, como qué es lo que se va a, de qué tema aborda pues la novela, cuál es la temática que se está abordando en esta. Estamos viendo los personajes, ¿sí? Entonces, que los personajes de las novelas son más complejos que los personajes de los cuentos. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Pues porque aquí se abordan más, como más aspectos de ellos, ¿sí? Se cuenta más de pronto de su vida, de sus sentimientos, de sus ideas, de sus intereses, bueno, etcétera, etcétera. Listo, vamos con el siguiente. Que No, profe, espera. Sí, profe. Entonces, pero listo, vamos entonces ya con los siguientes, con el otro elemento que es el espacio, ¿sí? Entonces, ¿a qué hace referencia esto del espacio? Pues es el lugar donde ocurren los acontecimientos o los hechos que se relatan. Estos espacios pueden ser cerrados, por ejemplo, cuando se narra lo que sucede dentro de un tren, dentro de una cárcel, y bueno, digamos dentro de una casa, dentro de una mansión, dentro de un castillo. O también pueden ser abiertos cuando ya la novela se narra ya o los hechos ocurren en las calles de una ciudad, en el campo o en lugares así diferentes, ¿cierto? Además, ¿qué pasa con esto? El espacio puede ser real o imaginario, pues según el tipo de narración. ¿Listo? Ah, ya, ¿la puedo pasar? no, profe. No, profe. No, profe. Sí, mis. Ya, profe. ¿Listo? Bueno, vamos con otro elemento, muchachos. El tiempo, ¿sí? Entonces, ¿a qué hace referencia? Es la época en que suceden los hechos. Pues estos pueden desarrollarse en un tiempo anterior, ¿sí? Cuando, por ejemplo, nombramos lo que sucedió en una época antigua. O también, pues, puede desarrollarse posteriormente al momento de la misma narración, ¿cierto? Entonces, eso ya, pues, entonces depende del tipo de narración, también cómo lo sitúa el autor. ¿Listo, muchachos? No, profe. 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 No, profe
Ay, espere que me devolví. ¿Vamos en el qué? El tiempo. Listo, Miss. Bueno, ya no se nos va a acabar el tiempo. Ya, profe. ¿Listo? Profe, Bueno. antes de que se corte, chao, profe, que te vaya Ay, es bien. que ya se va a Chao, acabar el tiempo. Venga, espere, ya dejo aquí de compartir. Todavía nos queda Chao, faltando profe. ver un elemento. Entonces la próxima clase lo terminamos de ver y vamos Chao, Miss. Que a ver tengas si... un buen día. Listo. Bueno, Chao, Profe. chao, que estén bien. Chao, profe. Que te vaya bien. Gracias, Chao, igualmente. clase, Miss. Chao. Chao, Chao, profe. chao, juiciosos. Chao, chao.